Espíritu Santo, enséñame a escucharte aun cuando el dolor del silencio sea más fuerte, cuando cierras los ojos y ya no escuchas nada, cuando cada oración parece irse al vacío y las lágrimas caen sin que nadie las vea. Hay una voz que aún está ahí. El problema no es que el Espíritu Santo haya dejado de hablar. El verdadero conflicto es que el dolor se volvió tan ruidoso que nos convenció de que Dios se calló. Esta es la batalla invisible que muchos no confiesan. Querer escuchar a Dios, pero no poder distinguir su voz entre la angustia, la ansiedad, el miedo, la culpa, la impaciencia o la decepción. Y entonces, ese silencio, que en otros momentos era paz, ahora se siente como abandono. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio tiene un propósito? ¿Y si lo que parece un castigo es en realidad una preparación? Hay momentos en que el dolor grita tan fuerte que ya no sabes si lo que sientes es de Dios o es solo el eco de tu propio quebranto. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si has perdido la conexión, si quizás fuiste demasiado lejos para que el Espíritu aún quiera hablarte. Pero es justo ahí, en ese abismo de duda, donde comienza el milagro más silencioso y más real, la transformación interna que ocurre cuando decides quedarte. No correr, no huir, no llenar el silencio con distracciones, sino quedarte en la quietud incómoda, hasta que su susurro empiece a sonar más fuerte que tu dolor. ¿Sabes por qué duele tanto el silencio? Porque tienes el corazón desesperado por dirección, por sentido, por consuelo. Porque aún tienes esperanza de que Dios hable. Si no la tuvieras, ya no te dolería, y eso revela algo poderoso. Tu alma aún cree, aún lo anhela, aún lo busca. Eso es fe, aunque parezca frágil, y es ahí, justo ahí, donde el Espíritu Santo comienza a enseñarte a escuchar de otra forma, no con los oídos naturales, no con palabras, sino con el alma, con los vacíos que solo Él sabe llenar, con las pausas que parecen crueles pero en realidad son espacios que te preparan para lo eterno. No estás solo, no estás loca, no estás abandonado. Estás siendo entrenado para escuchar como escuchan los que caminan con Dios. Y para eso, primero hay que desaprender el ruido de tus expectativas, el ruido de lo inmediato, el ruido de tu necesidad de entenderlo todo ya. El Espíritu Santo quiere hablarte más claro de lo que nunca lo ha hecho, pero necesita que estés dispuesto a vaciarte de todo lo que no es su voz. Hoy este mensaje no es para quien está en la cima de la fe, sino para el que está en el borde del silencio, para el que está llorando sin saber por qué, para el que se siente culpable por no sentir nada cuando ora, para el que ha leído la Biblia pero no encuentra consuelo en ninguna palabra. Este mensaje es para ti, que te has preguntado si el Espíritu Santo aún te escucha. No solo te escucha, está más cerca que nunca y está a punto de enseñarte un idioma nuevo, el idioma del silencio redentor. Ese lenguaje que no necesita volumen, pero sí corazón dispuesto. Prepárate, porque en cada parte de este video, el Espíritu va a tocar una capa de tu alma que habías cerrado. No con gritos, no con teorías, sino con revelación viva. Y vas a descubrir que no es que Dios no hablara, es que tú estabas a punto de empezar a entenderlo de verdad. Cuando el silencio duele más que la herida, hay heridas que sangran en la piel y hay otras que se clavan en el alma sin dejar marcas visibles. Pero de todas las formas de dolor, hay una que parece desgarrar el espíritu más que cualquier otra. El silencio de Dios cuando más necesitas una palabra suya. Es como si en medio de tu sufrimiento buscaras un refugio, una voz que te abrace desde dentro. Y solo encuentras una ausencia que grita más fuerte que cualquier presencia humana. Ese es el punto donde muchos se pierden, no por falta de fe, sino por el desgaste de seguir creyendo sin sentir nada.
por seguir orando sin respuestas, por seguir llorando sin consuelo. Es ahí donde muchos se quiebran y otros, sin saberlo, están a punto de ser transformados para siempre. El silencio puede ser más doloroso que la herida que lo causó, porque cuando alguien te falla, puedes llorar y soltarlo. Cuando el mundo te da la espalda, puedes alejarte, pero cuando sientes que el cielo no responde, no sabes a dónde más ir. No sabes si insistir o rendirte. No sabes si estás siendo probado o castigado. Y en ese caos emocional, el enemigo susurra lo que más te duele. Dios ya no te habla. Pero eso es una mentira peligrosa, porque el silencio de Dios no es un muro, es un umbral. Es el espacio sagrado entre quien fuiste y quien estás a punto de convertirte. Hay silencios que no significan ausencia, sino reverencia, como cuando estás en medio de una obra maestra y todo se queda en silencio antes del clímax. Como cuando alguien importante está a punto de hablar y todos callan para escuchar. El Espíritu Santo no dejó de hablarte porque te hayas equivocado, no se apartó porque lloras. Está esperando el momento exacto en que tu alma se vacíe de lo superficial para llenarte de lo eterno. Pero para eso, a veces tiene que doler, porque hay ruido dentro de ti que solo el dolor puede hacer callar. Tal vez en este momento no entiendes nada. Tal vez has intentado leer la Biblia y las palabras se te escapan. Quizás pusiste alabanzas y no sentiste nada. Has pedido una señal y no vino. Has clamado en la madrugada y nada cambió. Y te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? Él está en el mismo lugar que siempre, dentro de ti, esperando que aprendas a escuchar sin oír, a ver sin ver, a confiar sin pruebas, porque la fe que crece en el silencio no se destruye con ningún ruido del mundo. Este dolor no es el fin, es la antesala, la preparación. El momento en que el Espíritu te enseña que no necesitas emociones fuertes para creer, que no necesitas una palabra nueva cada día para seguir caminando, que hay un nivel más alto, donde ya no buscas consuelo, sino presencia, donde ya no pides respuestas, sino obediencia, donde el silencio deja de ser una tortura y se convierte en una habitación sagrada donde Dios reestructura todo desde dentro. Hoy el Espíritu Santo no viene a gritarte lo que ya sabes. Viene a susurrarte lo que tu dolor no te deja entender. Estás siendo trabajado desde lo más profundo. Estás siendo afinado para escuchar lo que otros no oyen. Estás siendo moldeado para recibir lo que no cabe en los ruidos comunes. Y aunque hoy te parezca injusto, pronto entenderás que ese silencio fue la mayor demostración de amor. Porque solo se calla quien cree que ya estás listo para algo más profundo que palabras. No dejes que este dolor te robe el proceso. No le pongas fin al silencio que está gestando tu nuevo comienzo. Escucha con el alma, mira con el espíritu. Quédate aunque no entiendas, porque muy pronto, cuando menos lo esperes, ese silencio va a romperse, y no será con una voz fuerte, sino con una certeza que se instala en tu corazón y no se va. Una certeza que dice, Dios nunca se fue, solo estaba preparando la forma más pura de hablarte, y ahora tú ya estás aprendiendo a escuchar. El silencio que quiebra la fe superficial. Hay un tipo de fe que nace cuando todo va bien. Es esa fe que se alimenta de canciones que conmueven, de prédicas que emocionan, de momentos donde todo parece tener sentido. Es una fe que se siente viva cuando hay respuestas, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones son respondidas con rapidez. Pero esa fe, aunque sincera, muchas veces es frágil, porque no ha sido probada por el silencio, no ha sido confrontada por los días en que no hay voz, no hay dirección, no hay consuelo aparente. Y es ahí, en ese silencio espeso que parece eterno, donde Dios comienza a trabajar en lo profundo. El silencio de Dios no es un castigo, es una escuela.
un laboratorio espiritual donde tu fe superficial se descompone para dar lugar a una fe sólida, radical, inmovible. Una fe que no se sostiene por las emociones, sino por la convicción. Una fe que no se cae porque ya no siente, sino que resiste porque ya confía. Cuando el espíritu calla, no lo hace para herirte, lo hace para revelarte en qué está basada tu relación con él. ¿Está basada en el fuego del momento o en el compromiso del alma? Muchos entran en crisis cuando Dios no responde como esperaban. No porque no crean, sino porque su fe fue enseñada a depender de evidencias, de experiencias sobrenaturales, de sentir algo. Pero la madurez espiritual no se forma en los altares donde se derrama el aceite, sino en los cuartos oscuros, donde solo está tu llanto y la espera. Ahí es donde Dios rompe lo que parecía fe, pero era dependencia emocional. Ahí es donde se cae la religiosidad para que surja la relación verdadera. Jesús mismo vivió ese silencio en la cruz. Cuando el dolor era insoportable, gritó con toda su alma: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No fue un momento de incredulidad, fue el clímax de una fe que eligió obedecer incluso sin sentir la presencia del Padre. Y ahí, en ese instante de aparente abandono, se estaba cumpliendo el plan más perfecto de todos los tiempos. Eso nos muestra algo profundo. El silencio de Dios nunca es vacío. Siempre está lleno de propósito, aunque todavía no lo entiendas. Cuando el Espíritu guarda silencio, no significa que te haya soltado, significa que está permitiendo que tu raíz se profundice, porque solo lo que tiene raíces profundas puede soportar las tormentas sin quebrarse. La fe que se forma en el silencio no depende de lo que ve, ni de lo que oye, ni de lo que siente. Depende de quién es Dios, no de lo que hace. Y cuando llegas a ese punto, el silencio deja de asustarte, comienza a transformarte. Puede que estés en una etapa en la que ya no sabes cómo orar, en la que has dejado de pedir porque sientes que no hay quien escuche. Puede que te preguntes si todo lo que viviste con Dios fue real o solo una emoción del pasado. Pero eso que estás sintiendo no es el fin de tu fe. Es la purificación de ella. Es el momento exacto en que tu fe deja de ser una decoración de domingos y se convierte en una roca que te sostiene incluso cuando el cielo parece cerrado. Dios no quiere que tengas una fe cómoda. Quiere que tengas una fe verdadera. Y la fe verdadera no se construye cuando todo va bien, sino cuando todo calla, cuando tú eliges seguir creyendo, aunque no haya promesa nueva, aunque no haya señal, aunque el silencio te duela más que cualquier palabra hiriente. Ahí es donde tu espíritu empieza a escuchar lo que antes no podía. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a formar una versión de ti que no se rinde con facilidad, que no necesita pruebas para seguir adelante, que ha decidido amar a Dios, incluso cuando no entiende lo que Él está haciendo. No es fácil, lo sé, pero es glorioso, porque cuando tu fe deja de depender de lo visible, se conecta con lo eterno. Cuando deja de exigir pruebas, comienza a fluir con revelación. Y cuando ya no necesitas que Dios te hable cada día para creer en Él, entonces Él te empieza a confiar cosas que no le dice a cualquiera. El silencio quiebra la fe superficial, sí, pero solo para que surja una fe que permanece, aunque todo esté en silencio. Cuando el Espíritu está presente pero callado, hay una idea equivocada que muchos hemos creído en silencio, que si Dios está en el lugar, algo tiene que suceder. Que si el Espíritu Santo está cerca, entonces debo sentir fuego, estremecimiento, lágrimas, palabras proféticas, algo. Pero ¿qué pasa cuando entras en oración, buscas con todo el corazón y no hay nada? Ninguna palabra, ninguna emoción, ninguna respuesta, solo silencio. ¿Significa que el Espíritu no está, que se fue, que hiciste algo mal?
Lo que hoy necesitas entender con todo tu ser es esto: el Espíritu Santo no siempre se manifiesta con ruido. De hecho, muchas veces, su presencia más poderosa se siente cuando no se dice nada. Él no necesita hablar para estar. No necesita agitar para habitar. No necesita ser evidente para ser real. Su presencia es tan profunda, tan eterna, tan sobrenatural, que muchas veces se presenta en forma de quietud. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma y se escuchó la voz del Padre. Pero lo que muchos olvidan es que justo después de esa manifestación gloriosa, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y en ese desierto no hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo palabras del cielo, solo ayuno, soledad, tentación y la silenciosa compañía del Espíritu. No estaba hablando cada minuto, no estaba enviando señales cada día, pero estaba guiando, sosteniendo, fortaleciendo desde adentro. Cuando lloras solo y no sientes nada, no estás abandonado. Estás siendo sostenido por una presencia que no se mide por palabras, sino por realidad eterna. El Espíritu no se escapa porque estás confundido. No se ofende porque no entiendes lo que Él hace. No se retira porque dudas. Se queda, permanece. Y en ese permanecer, en ese estar sin hablar, está formando algo nuevo en ti. Hay momentos en los que hablaría, pero tú no estás listo para oírlo. Hay verdades que todavía dolerían más que el silencio. Hay direcciones que cambiarían tu rumbo antes de que estés preparado para caminar por ellas. Por eso calla, no por ausencia, sino por sabiduría. No por castigo, sino por amor. Él está contigo en ese cuarto oscuro donde nadie más entra. En esa madrugada de insomnio donde la ansiedad te aprieta el pecho, en ese día en que todo colapsó y ya no tienes fuerza para levantar ni una oración. En esos lugares el Espíritu está presente. No necesitas sentirlo para que sea verdad. Su compañía no depende de tu sensibilidad, sino de su fidelidad. Él prometió estar contigo todos los días, no solo los días de avivamiento, también los días de apagón espiritual. Él prometió no dejarte huérfano, y cuando sientes que nadie te entiende, ni tú mismo, ahí está Él, no gritando, no exigiendo, solo estando, y eso basta para sostenerte. La cultura nos enseña que si no hay acción visible, no hay valor, que el silencio es vacío. Pero en el reino de Dios, el silencio puede estar lleno de gloria. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías esperaba a Dios en el fuego, en el viento fuerte, en el terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado, en un susurro, en una presencia tan suave que solo un corazón atento podía reconocerla. Esa es la forma como muchas veces el Espíritu se manifiesta cuando estás quebrado, no para asustarte, sino para abrazarte sin hacer ruido, para enseñarte a depender no de lo que sientes, sino de lo que crees, y para construir en ti una fe que se sostiene no por emociones, sino por revelación. Cuando el Espíritu calla, no está ausente, está trabajando en ti desde dentro, quitando lo que sobra, rompiendo lo que estorba, preparándote para lo que aún no entiendes, y aunque tu alma grite buscando respuestas, su silencio es una respuesta más profunda, porque está diciendo: estoy aquí, no me he ido, y aunque ahora no hablo, estoy obrando en ti de una forma que pronto entenderás. El dolor que habla más fuerte que la voz de Dios. Hay momentos en los que el alma duele tanto que cualquier sonido externo se vuelve ruido. Cuando el corazón sangra por dentro, cuando las emociones están en carne viva, cuando todo lo que te rodea parece indiferente a tu sufrimiento, incluso la voz de Dios parece haberse apagado. No porque Él no hable, sino porque el dolor ha levantado un muro tan alto, tan denso, que todo lo demás queda silenciado.
El dolor tiene una forma particular de imponerse, no pide permiso, no espera su turno, se instala en el pecho y comienza a hablar sin parar. No vales nada, Dios no te escucha, estás solo, nadie te entiende, no hay salida. Y cuando estas frases se repiten en tu mente como un eco interminable, el susurro del espíritu parece imposible de escuchar. No porque no esté, sino porque el ruido del sufrimiento ha tomado el control del escenario. Cuando estás quebrado, las emociones se vuelven intérpretes distorsionadas de la realidad espiritual. Sientes que Dios se alejó, cuando en realidad está más cerca que nunca. Sientes que te ignora, cuando en realidad te está sosteniendo con una ternura que tu mente rota no logra descifrar. El dolor no solo hiere, también miente. Toma el lugar del discernimiento. Se disfraza de verdad absoluta y te hace creer que tu experiencia emocional es la única realidad válida. Pero hay una verdad que necesitas oír hoy, aunque el alma esté temblando. El Espíritu Santo no es vencido por tu dolor. Él no se esconde cuando sufres, no se retira cuando lloras. Él entra contigo al lugar más oscuro, más crudo, más roto de tu ser, y se queda ahí. No para decirte que todo está bien cuando no lo está, sino para recordarte que no estás solo mientras todo parece mal. El Espíritu no grita para competir con tu dolor. Él espera a que reconozcas que ese grito interno no tiene el poder de destruirte si eliges creerle a Él por encima de lo que sientes. El alma puede estar desgarrada, pero aún así la fe puede mantenerse de pie. Y en medio del ruido de tu herida, su susurro sigue presente. Sigue diciendo: estoy aquí, no te dejaré, no te abandono. Este dolor no tiene la última palabra. Tal vez no entiendes por qué te duele tanto. Tal vez has hecho todo bien y aún así te tocó la traición, la pérdida, el rechazo, la enfermedad, la confusión. Tal vez lo que más te duele no es lo que pasó, sino lo que esperabas que pasara y nunca llegó. Esa esperanza rota te rompió a ti también. Y en ese quiebre todo parece silencio, pero no lo es. El Espíritu Santo sigue hablando, incluso cuando tu mente no logra traducirlo. Habla a través de la paz que inexplicablemente no se ha ido, a través del versículo que se repite sin que lo hayas buscado, a través de ese mensaje que alguien te envió sin saber lo que estás viviendo, a través de esa canción que aparece justo cuando sientes que ya no puedes más. Él habla, pero no lo hace al ritmo de tu desesperación, lo hace al ritmo de tu sanidad. Tu dolor no es eterno, no define quién eres, no cancela lo que Dios ya ha hablado sobre ti. Es real, pero no es soberano, no manda más que el Espíritu, no tiene más poder que su presencia. Y aunque hoy lo sientas más fuerte que cualquier otra cosa, llegará el día en que su voz se escuchará por encima de todo, incluso del dolor. Porque el susurro de Dios no busca competir, busca sanar. Y por eso muchas veces se manifiesta después del llanto, cuando el alma ya no tiene fuerzas para seguir luchando sola, cuando por fin te rindes, no porque perdiste, sino porque aceptaste que necesitas más que respuestas, necesitas presencia. Y ahí, justo ahí, el Espíritu empieza a sanar desde adentro, el arte de escuchar lo que no se dice. Hay algo profundamente espiritual en aprender a escuchar lo que no se pronuncia, porque el Espíritu Santo muchas veces no habla con palabras que se puedan repetir, sino con silencios que se sienten, con pausas que dicen más que 1000 frases, con movimientos internos que no se explican con la lógica, pero que el alma reconoce como divinos. Escuchar lo que no se dice es un arte. Y ese arte, en el reino de Dios, se llama discernimiento espiritual. No todos están dispuestos a escuchar de esa manera, porque requiere que bajes el volumen de tu ansiedad, que renuncies a la urgencia de tener una respuesta inmediata,
que te detengas en medio del caos y decidas que no vas a buscar solo una solución, sino una dirección. El espíritu no se presta al juego de la prisa. Él no compite con la necesidad de control. Habla en otro ritmo, uno que solo los que se aquietan pueden percibir. Y aquí está el misterio. Muchas veces estás esperando una frase clara que resuelva tu dilema, pero el Espíritu Santo ya está hablando en la manera en que te sientes incómodo al pensar en tomar una decisión, en esa inquietud que no puedes explicar, en la falta de paz que aparece justo cuando estás a punto de hacer lo que parecía correcto, pero tu alma se retrae, en la calma sobrenatural que desciende cuando te rindes. Todo eso, aunque no tenga palabras, es voz divina. Escuchar lo que no se dice implica atención, pero no cualquier atención, una atención que nace de la humildad, la que no exige que Dios hable como tú quieres, sino que acepta que Él hable como Él decide. Porque a veces el Espíritu no te va a decir, haz esto o aquello, pero sí te va a permitir sentir su aprobación o su advertencia en lo más íntimo, y eso será suficiente. No porque sea vago, sino porque te está enseñando a confiar en su forma de guiarte, no en tus expectativas de guía. Hay personas que caminan con Dios desde hace años y aún no han aprendido a leer los susurros sin sonido. Se frustran si no hay una visión, una profecía, una palabra audible. Pero los que han sido moldeados en el silencio descubren que la voz de Dios no siempre se oye, a veces se discierne, y eso transforma todo. Porque cuando aprendes a discernirlo, ya no dependes de señales espectaculares. Su presencia misma se convierte en tu dirección. ¿Y cómo se entrena el oído para eso? Con intimidad. No hay atajos, no hay fórmulas rápidas, solo una comunión constante que hace que tu espíritu se afine al suyo. Es en la oración sin palabras, en el tiempo sin peticiones, en la rendición sin condiciones, donde tu oído espiritual se vuelve más sensible que tus emociones. También se entrena con obediencia, porque cada vez que respondes a una guía sutil del espíritu, tu oído se vuelve más hábil. Y cada vez que ignoras ese susurro interior, aunque sea por algo aparentemente pequeño, tu sensibilidad disminuye. El Espíritu Santo no se impone, Él guía. Y guiará más claramente a aquellos que obedecen, aun cuando no entendieron todo. Porque entender no es el requisito para seguirlo, confiar sí lo es. Hoy puede que no tengas una palabra, puede que no haya una respuesta que venga con claridad, pero eso no significa que Dios esté en silencio. Puede que te esté enseñando a escuchar lo que no se dice, y si estás dispuesto a afinar tu espíritu, descubrirás que en medio de tu noche hay un susurro sagrado escondido entre los latidos de tu propio corazón. No lo busques con tus oídos, búscalo con tu espíritu, porque la voz que transforma no siempre suena. A veces solo se siente. Y esa sensación inexplicable que te sostiene cuando deberías haberte derrumbado, ese consuelo que no proviene de ninguna persona, ese entendimiento que aparece cuando ya habías dejado de razonar, esa paz que no se puede justificar, eso es Él, hablándote, en su idioma, en su tiempo, en su forma. La falsa urgencia de recibir una respuesta inmediata. Uno de los mayores enemigos de la voz del Espíritu Santo es la ansiedad por escucharla. La urgencia de obtener una respuesta, de resolver rápido el dolor, de entenderlo todo ya, es muchas veces el muro que bloquea la revelación. El problema no es que quieras saber qué hacer, es que esa necesidad se transforma en una exigencia al cielo. Una presión silenciosa que intenta forzar a Dios a hablar cuando aún no es el momento. Y el espíritu no responde a chantajes emocionales ni a ritmos impuestos por el hombre. Él habla cuando hay algo eterno que revelar, no cuando tú necesitas una solución inmediata para calmar tu mente.
El dolor del silencio se vuelve más agudo cuando estás desesperado por respuestas. Comienzas a dudar de tu fe, a preguntarte si hiciste algo mal, si acaso Dios se alejó. Pero lo que está ocurriendo no es abandono, es formación. El Espíritu Santo está enseñándote que no todo se trata de recibir respuestas. A veces lo más urgente no es entender, sino confiar. Porque la revelación sin carácter te destruye, pero el silencio con propósito te transforma. Dios no tiene prisa, nunca la ha tenido. Cuando Moisés fue llamado, pasó 40 años en el desierto sin escuchar instrucciones claras. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue para recibir una gran revelación, sino para ser fortalecido en el silencio. Y cuando tú sientes que Dios no está hablando, puede que estés justo en el punto exacto donde Él está moldeando tu capacidad de esperar sin perder la fe. Porque si solo crees cuando entiendes, no es fe, es lógica. Y el Espíritu no forma lógicos, forma hijos que confían. A veces la respuesta que tanto quieres está siendo detenida por amor, porque el Espíritu sabe que si la recibes ahora, no la vas a sostener. Si entiendes hoy lo que Él quiere mostrarte mañana, tu corazón no lo va a resistir. No estás siendo ignorado, estás siendo preservado. Estás siendo fortalecido para una palabra que no será solo respuesta, sino redirección. Y una redirección no se entrega a cualquiera, sino a los que están dispuestos a permanecer incluso cuando el cielo parece cerrado. La urgencia mata la fe, porque exige lo que solo la confianza puede sostener. Dios no es un botón que se presiona, ni una fórmula que se activa. Él es un padre que habla cuando su hijo está listo, no cuando su hijo está desesperado, y eso cambia todo, porque no se trata de gritar más fuerte, ni de orar más tiempo, ni de hacer más sacrificios. Se trata de rendirte y decir: Espíritu Santo, no voy a correr más, no voy a empujarte. Cuando sea tu momento, lo que hoy no entiendo se volverá claro. Y algo poderoso ocurre cuando dejas de exigir y empiezas a esperar con fe. Tu corazón se tranquiliza, tu mente se aquieta, tus oídos espirituales se abren, porque el Espíritu no entra con estruendo donde reina la ansiedad, sino con susurros donde habita la paz. Y esa paz comienza cuando decides que no necesitas tener el control para confiar. Que no necesitas oír una frase para saber que Él está cerca, que no necesitas una solución para saber que no estás solo. La urgencia tiene voz y es ruidosa, pero la fe también tiene voz, y aunque susurra, permanece. Hoy el Espíritu Santo quiere callar la urgencia en tu alma y despertar la fe que escucha sin ver, que espera sin exigir, que confía sin condiciones. Porque cuando dejas de correr por una respuesta, te das cuenta de que lo más importante no era la respuesta, sino el corazón que estaba siendo formado mientras esperabas por ella. Así que si hoy estás en ese lugar donde necesitas una dirección inmediata, pero no estás recibiendo nada, no pienses que Dios está lejos. Quizás está más cerca que nunca, no con palabras, sino con presencia, no con indicaciones, sino con propósito. Y si aprendes a abrazar el silencio, la respuesta no será solo información, será una transformación. Y cuando llegue, sabrás que valió la pena cada segundo sin entender, porque Él no llegó tarde, solo estaba esperando que fueras capaz de sostener lo que tanto habías pedido. El lenguaje oculto en las lágrimas. Cuando las palabras no salen, cuando la voz se quiebra, cuando no sabes si estás orando o simplemente desahogándote, las lágrimas toman el lugar del lenguaje. En el reino de Dios, las lágrimas no son desecho emocional, son mensajes cifrados que el Espíritu Santo traduce sin necesidad de voz. Cada lágrima que corre por tu rostro tiene peso en el cielo. Cada sollozo silencioso es entendido en el lenguaje del alma.
Y aunque a ti te parezca debilidad, para el Espíritu es comunión. No todas las lágrimas nacen del mismo lugar. Algunas vienen del dolor de una pérdida, otras del vacío, de sentirse solo aún rodeado de gente. Hay lágrimas de cansancio, de injusticia, de traición, de confusión, y cada una de ellas contiene dentro una oración tan profunda que ni siquiera tú podrías formular con palabras. Es allí donde el Espíritu Santo se inclina. Donde otros no entienden, Él interpreta. Donde otros se apartan, Él se acerca. Cuando lloras sin saber por qué, cuando el pecho se oprime y solo puedes dejar que el llanto salga, no estás fallando en tu espiritualidad. Estás hablando en un idioma que el cielo entiende mejor que tú mismo. Hay cosas que el Espíritu solo revela a los que han sido quebrados. No porque Él disfrute de tu dolor, sino porque sabe que un corazón roto es un corazón más receptivo. No hay distracciones en medio del llanto, solo tú y Él, solo verdad. David escribió en el Salmo capítulo 56, versículo 8, que Dios recoge cada lágrima en su odre, es decir, nada se desperdicia, ni una gota de ese dolor escapa de su atención. No hay lágrima invisible para el Espíritu, y eso cambia por completo nuestra percepción del silencio, porque a veces pensamos que estamos solos porque Dios nos responde, cuando en realidad estamos siendo escuchados con más profundidad que nunca. Tus lágrimas son también un altar, un lugar donde tu orgullo cae, donde tus defensas se derrumban y donde tu alma expone su verdad sin filtros. Es en ese lugar donde el Espíritu te habla sin palabras, te consuela sin tocarte, te guía sin que notes el camino, porque hay momentos en los que no necesitas una solución, necesitas compañía. Y el Espíritu Santo se especializa en abrazarte desde dentro, cuando por fuera todo parece estar desmoronándose. El lenguaje de las lágrimas también purifica. Es como si, al llorar, sacaras todo aquello que estaba bloqueando tu sensibilidad espiritual. El resentimiento, la frustración, la desesperanza, se van con cada lágrima que cae. Y en ese espacio que se vacía, el Espíritu comienza a llenar con su paz. No una paz emocional, pasajera, sino una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas. Una paz que se instala en el alma y transforma la forma en que ves la vida. El problema no es llorar. El problema es pensar que al llorar estás perdiendo la fe, cuando en realidad estás viviendo la fe más pura que existe, la que no finge, la que se presenta ante Dios tal como es, la que no necesita parecer fuerte para ser fuerte. Y el Espíritu Santo honra esa vulnerabilidad. Él responde a la autenticidad, porque su propósito no es que lo escuches desde una postura religiosa, sino que lo sientas como una persona viva que habita en ti. Tus lágrimas no son el final, son el comienzo de una conversación más profunda. Son el puente entre el quebranto y la revelación. Por eso no las escondas, no las reprimas, no les tengas miedo. Permite que corran, permite que hablen, porque mientras tú lloras en lo natural, el Espíritu Santo te está respondiendo en lo eterno. Y puede que no lo sientas al momento, pero después, en el silencio que sigue al llanto, sentirás que algo dentro de ti cambió. Ese es el lenguaje secreto que el mundo no comprende, pero tú sí, porque ya has llorado sin palabras y has recibido consuelo sin explicación. Y eso solo puede significar una cosa, que el Espíritu Santo no necesita gritar para hablar, ni tú necesitas entender para ser sanado. Solo necesitas llorar y dejar que Él lo traduzca. Cuando Dios te entrena en el desierto del alma, el desierto no es un lugar físico, es un estado del alma donde todo se ha silenciado. Es esa temporada donde parece que Dios ha cerrado la puerta del cielo y tú solo caminas sobre arena caliente, sin sombra, sin voz, sin dirección.
Pero lo que muchos ven como abandono, el Espíritu Santo lo usa como entrenamiento. Porque en el desierto no te distraes con aplausos, no te sostienes en muletas emocionales, no buscas afirmación externa. En el desierto aprendes a sobrevivir con lo esencial, la presencia de Dios y tu necesidad desesperada de Él. Cuando no hay ruido, cada susurro se amplifica. Y aunque sientas que el espíritu está callado, es justo ahí donde empieza a enseñarte cómo escuchar con el alma y no solo con los oídos. El desierto te entrena para oír a Dios cuando todo alrededor dice que no está. Porque la verdadera fe no florece en la comodidad, sino en el quebranto. Es allí donde se purifica tu motivo, donde se revela tu dependencia y donde tu oído espiritual se afina. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios los hubiera olvidado, sino porque era necesario matar el ruido de Egipto dentro de ellos antes de que pudieran entrar a la tierra prometida. ¿Y tú? ¿Qué voces aún resuenan dentro que no te dejan escuchar al Espíritu? ¿Voces de comparación, de rechazo, de expectativas humanas? El desierto calla todas ellas hasta que solo queda una voz. La voz suave de aquel que nunca se ha ido. El entrenamiento del desierto no es castigo, es preparación. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue para sufrir sin sentido. Fue para ayunar de todo lo humano y alinearse con todo lo divino. Allí no había público, no había milagros, no había multitudes, solo la arena, el silencio y la presencia de Dios. Y fue ese silencio el que lo preparó para hablar con autoridad después. Del desierto no se sale igual. Se sale con una voz más clara, con una fe más firme y con una intimidad que no depende de circunstancias. Es fácil querer escapar del desierto, buscar una salida rápida, agarrar cualquier palabra que suene espiritual, cualquier emoción que parezca alivio. Pero el Espíritu Santo no te lleva allí para matarte, sino para darte forma. No es el fin, es la fragua, y todo lo que está siendo purificado por el fuego está siendo preparado para un propósito eterno. Hay oraciones que solo naces a orar cuando no te queda otra cosa que orar. Hay revelaciones que solo vienen cuando tus sentidos naturales se han rendido por completo. En el desierto aprendes a confiar sin mapa, a caminar sin sentir, a amar sin garantía. Porque el Espíritu te entrena no para que seas fuerte en ti mismo, sino para que seas dependiente de su voz. El dolor se convierte en disciplina. El silencio se convierte en enseñanza. El aislamiento se convierte en encuentro. Porque cuando estás solo con Dios, no estás solo. El mayor error es creer que el desierto es una pérdida de tiempo. Nada que ocurre allí es en vano. Cada día que te pareció estéril, estás sembrando algo que aún no ves. Cada noche en que lloraste, pensando que Dios no te escuchaba, fue una noche donde el Espíritu sembró una semilla en tu interior, una semilla de resiliencia, de discernimiento, de adoración pura. Todo lo que estás viviendo ahora, aunque parezca inútil, está formando al hijo o la hija que Dios quiere que seas. Y cuando salgas de este lugar, porque sí, vas a salir, no serás el mismo. No solo conocerás más a Dios, te conocerás a ti. Sabrás cuánto puedes resistir, cuánto puedes amar, cuánto puedes creer. Sabrás que el Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional en una reunión, sino una presencia constante, incluso en la tierra árida. Y esa certeza, nadie podrá quitártela. El desierto, entonces, deja de ser castigo y se convierte en escuela. No niegues lo que está formando en ti. Abre los oídos del alma. Acepta el entrenamiento, porque cuando todo termine, descubrirás que lo que parecía muerte era, en realidad, un renacer. ¿Cómo identificar los susurros en lo cotidiano? La mayoría de las personas esperan que Dios hable en momentos extraordinarios,
en medio de una adoración intensa, de una oración profunda o en un mover sobrenatural. Pero el Espíritu Santo tiene una costumbre divina. Se manifiesta en lo simple. Si solo escuchas cuando todo se apaga y se vuelve solemne, te estás perdiendo el lenguaje silencioso con el que Él habla cada día. Porque el Espíritu no solo susurra en lo secreto, también lo hace en medio del ruido, en una conversación inesperada, en una frase casual, en una imagen que te hace detenerte. Dios nunca ha estado limitado a templos o altares. Desde que prometió derramar su Espíritu sobre toda carne, comenzó a hablarnos en todo lugar. Pero si no lo percibes, no es porque Él esté ausente, sino porque estás entrenado para esperar lo espectacular. ¿Cuántas veces has sentido un pensamiento repentino que parecía fuera de contexto, pero que te hizo detenerte? ¿Cuántas veces alguien te dijo algo aparentemente simple, pero que golpeó justo donde tu alma necesitaba consuelo o dirección? ¿Cuántas veces viste algo en la calle, en un libro, en una canción, y sentiste una presencia envolvente sin saber explicarla? Esos son susurros. El Espíritu Santo está hablándote constantemente, pero no lo hace para llenar tu agenda espiritual. Lo hace para transformar tu forma de ver la vida. No quiere ser una voz más en tu lista de prioridades. Quiere ser el filtro con el que ves el mundo. Por eso, su voz se mezcla con tu rutina, se incrusta en lo cotidiano. Está en el silencio de una caminata, en la pausa entre dos tareas, en el gesto amable de alguien, en la emoción inesperada al leer algo que parecía irrelevante. Todo puede volverse altar si estás dispuesto a ver con los ojos del alma. El problema es que hemos aprendido a separar lo espiritual de lo cotidiano. Pensamos que Dios solo habla en momentos sagrados, cuando en realidad toda tu vida le pertenece. Jesús vivía de esta forma. Caminaba atento al Padre, escuchaba mientras andaba, sanaba en medio de la multitud, respondía a pensamientos que nadie pronunciaba en voz alta. Su oído estaba entrenado no solo para los cielos abiertos, sino también para la gente rota a su alrededor. Y ese mismo espíritu que habitó en él ahora habita en ti. No necesitas ir a la montaña para escucharlo. Puedes estar en el tráfico, en medio del cansancio, lavando platos, caminando en la calle, y ahí mismo sentir cómo algo te inquieta el corazón. Tal vez te recuerda a alguien para que ores. Tal vez te hace ver que estás tomando una actitud que no es saludable. Tal vez simplemente quiere abrazarte sin palabras. Pero si no entiendes que Él se mueve en lo cotidiano, vivirás esperando un milagro sin darte cuenta que ya estás dentro de uno. Para identificar estos susurros necesitas tres cosas: sensibilidad, humildad y disposición. Sensibilidad para discernir cuándo algo es más que una emoción. Humildad para no asumir que todo lo que piensas es necesariamente Dios hablándote. Y disposición para actuar cuando sabes que esa impresión no es casualidad, sino dirección. El Espíritu no te llenará de ideas vacías. Sus susurros siempre apuntan a consolar, redirigir o transformar. Nunca se contradicen con la palabra, pero muchas veces la aplican de forma personal en tu situación actual. Él está hablando ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Tal vez te ha traído memoria de una conversación reciente, tal vez estás sintiendo algo en el pecho que no puedes explicar. Esa inquietud es una señal, no la ignores. Detente, pregunta, escucha, porque a veces una frase cambia tu día, a veces un pensamiento cambia tu historia, y a veces un susurro cambia tu destino. Cuando empieces a reconocer a Dios en los detalles, descubrirás que nunca estuviste solo, que nunca dejó de hablarte, y que lo cotidiano fue siempre el canal de algo eterno. Él no busca momentos perfectos para hablarte, Él busca corazones disponibles. El silencio que prepara la transformación. Hay silencios que no son ausencia,
sino antesalas. Hay momentos en que Dios no te responde, no porque no quiera, sino porque está formando en ti la capacidad de recibir lo que aún no podrías sostener. El Espíritu Santo es un maestro que no desperdicia ni el vacío. A veces su silencio no es rechazo, es preparación. La transformación profunda nunca nace de palabras vacías, sino del proceso que te lleva a desear escuchar de verdad. Muchos piden una palabra profética, pero no están dispuestos a permanecer en la espera que la hace significativa. Muchos anhelan revelación, pero se desesperan cuando el cielo no responde en su tiempo. Pero el Espíritu trabaja con procesos, no con impulsos. Y el silencio es una de sus herramientas más poderosas. Es en ese tiempo donde no oyes nada, que tu corazón empieza a filtrar el ruido, que las motivaciones se purifican, que tu alma se vacía de excusas para finalmente estar lista a ser llenada con dirección. Mira la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de oír su llamado claro desde una zarza ardiente. Durante ese tiempo, Dios no hablaba con fuego, hablaba con silencio. Lo formaba en la paciencia, lo forjaba en la obediencia. La transformación no ocurre en la prisa, ocurre cuando el Espíritu decide que el momento ha madurado, y ese momento siempre es precedido por silencio. Un silencio que parece olvido, pero en realidad es molde. Un silencio que no te aplasta, te alinea, que no te mata, te limpia, que no te humilla, te despierta, porque cuando Dios calla, tu carne grita, tus deseos, tus planes, tus ideas, todo sube a la superficie. Y justo ahí, cuando ves cuán débil es tu dependencia emocional, es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en una dimensión que nunca habías permitido. Él no quiere solo hablarte, quiere transformarte, y sabe que primero tiene que vaciarte de ti. Ese silencio que estás atravesando puede ser incómodo, doloroso, incluso frustrante, pero no es castigo, es terreno fértil. No es indiferencia, es cirugía espiritual. El Espíritu te está llevando más allá de las respuestas inmediatas, porque te está preparando para que tú mismo te conviertas en alguien que porta su presencia, no solo su voz. No busca darte una solución, busca hacerte parte de la solución. No quiere que solo recibas revelación, quiere que la encarnes. Y justo cuando sientas que ya no puedes más, que el silencio te está desmoronando, ahí es cuando algo comienza a cambiar en lo profundo. Comienzas a percibir cosas que antes no veías. Tu sensibilidad espiritual se agudiza. Ya no buscas emoción, buscas verdad. Ya no quieres palabras bonitas, quieres dirección real. Has cruzado el umbral. El silencio ya no te frustra, te forma. Ese es el momento exacto donde el Espíritu comienza a hablarte de nuevo. No porque por fin le rogaste suficiente, sino porque por fin estás listo. Porque el molde ya tomó forma, porque el proceso ha hecho su obra. Y cuando ese susurro llega, lo hace como espada y bálsamo, como verdad que arde y como voz que consuela. Porque ahora no escuchas desde la necesidad, sino desde la obediencia. No escuchas para sentirte bien, escuchas para caminar con propósito. No subestimes ese silencio que estás atravesando. No pienses que Dios está lejos. Está tan cerca que no necesita gritar. Está tan dentro de ti que te habla en un lenguaje que va más allá de las palabras. Y ese lenguaje transforma, purifica, libera. No estás detenido, estás siendo reconfigurado. El Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar. Solo cambió de estrategia y su silencio es su forma de anunciar que algo nuevo está por nacer. La transformación que pediste no viene con ruido, viene con propósito. Y todo comienza cuando aprendes a ver ese silencio no como un muro, sino como una puerta. Cuando el Espíritu te responde con su compañía, no con palabras. Hay momentos en la vida en los que las palabras no bastan, ni las tuyas,
ni las de otros, ni siquiera las que anhelas de parte de Dios. Hay días en los que estás tan roto, tan exhausto, tan atravesado por silencios que duelen, que incluso si el cielo hablara, no tendrías fuerzas para entender lo que dice. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace algo aún más profundo que hablar. Se queda. Sí, hay respuestas que no llegan como frases, llegan como presencia, como ese consuelo que no sabes explicar, como esa paz que no sabes de dónde viene, pero que de pronto llena el lugar, como ese calor interno que te abraza cuando ni tú sabes cómo seguir. Eso es el Espíritu Santo respondiéndote, no con explicaciones, sino con compañía. No con soluciones rápidas, sino con su permanencia silenciosa que sana más que 1000 palabras. En medio del silencio que tanto duele, su compañía es la respuesta más alta, porque no es lo mismo estar en silencio solo que estar en silencio acompañado. Cuando el Espíritu está contigo, incluso en el dolor más intenso, algo se mantiene firme dentro de ti. Es como si el alma se negara a rendirse del todo, como si en lo más oscuro todavía quedara un susurro de esperanza que no se ha roto. Esa es su obra. Él no vino a informarte algo nuevo, vino a no dejarte solo. El mundo nos entrenó para valorar las palabras, las explicaciones, las señales evidentes, pero el reino funciona diferente. En el reino, el mayor milagro no es cuando Dios te responde rápido, es cuando tú aprendes a percibirlo cerca, aunque no diga nada. Cuando descubres que su silencio no significa ausencia, sino cercanía madura. Como un padre que no necesita hablar todo el tiempo para que su hijo sepa que está ahí. A veces le pides dirección y no escuchas nada. Le pides que hable claro y todo parece seguir igual. Pero si prestas atención, te das cuenta de que no estás igual, porque a pesar del silencio, sientes calma. A pesar del caos, sigues de pie. A pesar del llanto, hay algo que no se rompe en tu interior. Ese algo es Él. No estás sobreviviendo por tus fuerzas, estás siendo sostenido por su presencia. Él sabe cuándo hablar y también sabe cuándo solo quedarse. En veces, su respuesta más poderosa es quedarse cuando todos se fueron, permanecer cuando hasta tú pensaste en rendirte. Es en esa permanencia donde te está sanando sin que lo notes. Está restaurando tu confianza, tu identidad, tu valor. Está curando las heridas que ni tú sabes nombrar. Lo está haciendo sin palabras, como solo un Dios que habita puede hacerlo. Jesús dijo que el Espíritu vendría como consolador, no como explicador, no como solucionador instantáneo, consolador. Eso significa que hay momentos donde la mayor obra del Espíritu no es darte claridad, sino darte compañía. Y eso es más que suficiente, porque su compañía no solo te consuela, también te fortalece, te transforma, te prepara. La compañía del Espíritu es la semilla invisible de tu restauración futura. Así que si hoy no escuchas nada, pero algo dentro de ti sigue diciendo que no estás solo, créelo. Ese susurro suave, esa sensación de que puedes seguir un día más, esa fuerza que aparece sin explicación, es Él. No lo subestimes. Él no te dejó. Te está amando con un amor tan maduro que no necesita palabras para ser real. Un amor que no abandona, que no huye, que no exige nada de ti en este momento más que una cosa. Déjalo quedarse. Deja que su compañía sea tu respuesta hoy. No busques la voz, busca la presencia. No te obsesiones con las explicaciones. Descansa en el hecho de que Él sigue ahí. No para entretenerte, sino para sostenerte. No para impresionarte, sino para sanarte. Porque a veces, la voz de Dios más clara es simplemente saber que Él está, aun cuando no dice nada. ¿Cómo no perder la fe cuando todo parece callado? Perder la fe no siempre empieza con un escándalo o una traición evidente. A veces comienza en lo pequeño. Una oración
que no fue respondida, una espera que se alarga sin explicación, una promesa que parece no cumplirse. Y de pronto, sin darte cuenta, comienzas a alejarte. No físicamente, quizás sigues yendo a la iglesia, diciendo las palabras correctas, pero dentro de ti hay un abismo que se va ensanchando. Porque duele creer en un Dios que parece callado cuando más lo necesitas. Muchos abandonan su fe no por rebeldía, sino por fatiga. Fatiga de esperar, de clamar, de llorar y no escuchar nada. Y si tú estás en ese punto donde la fe se tambalea porque el cielo se volvió silencioso, no estás solo, no estás loco, no estás menos espiritual. Estás justo en el lugar donde el Espíritu Santo quiere enseñarte a permanecer. Porque hay una fe que nace en el entusiasmo, pero hay otra fe más profunda que nace en el silencio. Esa fe no depende de lo que ves, no se alimenta de emociones, no se sostiene con promesas rápidas. Esa fe se construye cuando decides confiar incluso cuando no entiendes, cuando eliges seguir caminando aunque no veas el camino, cuando dices amén aunque no haya confirmación. Esa es la fe que agrada a Dios, no porque sea perfecta, sino porque es sincera, no porque no duda, sino porque decide quedarse aún con dudas. No perder la fe en medio del silencio no es un acto heroico, es una elección diaria, es levantarte cada mañana y decirle al Espíritu Santo: no entiendo, pero confío, no escucho nada, pero creo que estás aquí, no veo el final, pero sé que tú me sostienes. Esa oración sencilla, susurrada desde el alma rota, tiene más poder que 1000 sermones, porque es auténtica, porque nace de lo real, no de lo aprendido, y eso es lo que el Espíritu honra, la fe que persiste cuando nada tiene sentido. Pero para mantener esa fe viva necesitas recordatorios, necesitas llenar tu corazón con verdades que no cambian aunque tus circunstancias cambien. Por eso necesitas volver a las Escrituras no para encontrar una solución mágica, sino para reconectar con la voz eterna de Dios. Versos como Isaías capítulo 41 versículo 10, donde dice que Él está contigo aunque tengas miedo. O Salmos capítulo 34 versículo 18, que afirma que Él está cerca de los quebrantados de corazón. No leas para obtener respuestas. Lee para recordar quién es Él cuando todo está callado. También necesitas rodearte de gente que te recuerde quién eres. No te aísles. El silencio se vuelve más ruidoso cuando estás solo. Busca a alguien que te escuche sin juzgar, que ore contigo sin obligarte a entender, que te abrace sin pedirte explicaciones. A veces, mantener la fe es simplemente dejar que otros la sostengan por ti mientras tú te recuperas. Y sobre todo, aprende a hablarle a Dios tal como estás. No con frases religiosas, sino con tu verdad. Dile que estás cansado, dile que estás frustrado, dile que no sabes cuánto más puedes aguantar. No te va a rechazar por eso. Al contrario, ese es el momento exacto donde su poder se perfecciona. Porque mientras tú vacías tu alma en su presencia, Él la llena con algo que no depende de palabras: esperanza. Hay algo que debes saber. El silencio no es el final de tu fe, es el terreno donde la fe se purifica, donde se quema todo lo superficial y solo queda lo verdadero. Y lo verdadero es que Dios no se ha ido, no se ha olvidado, no te está castigando, está obrando en lo invisible. Está preparándote para algo que tus oídos aún no pueden procesar, y cuando llegue el momento, su voz volverá a sonar. Pero mientras tanto, su silencio es una escuela, una prueba, un abrazo callado que te enseña a creer no por lo que oyes, sino por lo que sabes en lo más profundo. Así que hoy, si estás al borde de perder la fe, no te condenes, solo detente, respira y susúrrale al Espíritu: no dejes que me suelte de ti, aunque no entienda nada. Esa es la oración que Él espera.
Esa es la fe que Él fortalece, porque no necesitas entender para seguir creyendo, solo necesitas quedarte un día más, confiando en que su silencio no es abandono, es formación, el silencio que se convierte en voz dentro de ti. Llega un momento en tu camino con Dios, donde el silencio deja de ser un muro y se convierte en una puerta que no se abre con fuerza ni con gritos, sino con rendición. Al principio duele, quema, confunde, pero cuando aprendes a estar ahí, en medio del dolor sin sonido, ocurre algo que cambia todo. El silencio se transforma en idioma, y ese idioma no viene de fuera, viene de dentro. Es como si el Espíritu Santo empezara a hablar desde lo profundo de tu pecho, no con frases humanas, sino con convicciones que no sabías que tenías. Ya no estás esperando que Dios te hable como antes. Ya no te desesperas por una respuesta rápida, por una señal que calme tus dudas, porque algo cambió, no afuera, no en tus circunstancias. Cambió dentro de ti, cambió la forma en la que escuchas, porque ya no oyes con los oídos físicos, oyes con la fe, oyes con el Espíritu. Y ahí, donde antes había solo preguntas, empieza a brotar una certeza que no tiene lógica, pero tiene poder. La certeza de que no estás solo, de que el silencio fue, todo este tiempo, una forma de Dios enseñarte a habitar en Él, no en las respuestas. Cuando entiendes esto, ya no le temes al silencio. Ya no lo interpretas como castigo o abandono. Lo ves como un campo sagrado donde el Espíritu siembra verdades eternas. Y lo más hermoso es que esa voz que ahora escuchas no se impone, no te empuja, te guía, te acaricia por dentro, te levanta cuando ni tú sabías que podías seguir. Es la voz que no suena por fuera, pero te reordena el alma entera. Y esa voz, ese susurro invisible, se vuelve tu nueva forma de caminar. Ya no necesitas entender cada paso, ya no necesitas sentir algo para saber que Él está. Porque la comunión que construiste en el silencio es más fuerte que cualquier emoción. No depende de los días buenos, no se apaga en los días oscuros. Vive en ti, respira contigo. Es el Espíritu Santo hablándote desde dentro, con palabras que no necesitas traducir, porque tu alma las reconoce como verdad. Ahora sabes que no lloraste en vano. Cada lágrima fue una semilla. Cada noche de confusión fue un aula secreta. Cada oración sin respuesta audible fue una lección de amor en proceso. Y hoy puedes mirar atrás y darte cuenta de que el silencio no te destruyó, te formó. No te alejó de Dios. Te acercó tanto que ahora su voz no necesita venir desde el cielo, porque ya habita en ti. Esta es la madurez espiritual que el Espíritu Santo anhelaba producir en ti. No una fe que depende de lo visible, sino una fe que permanece en lo invisible. No una confianza que exige pruebas, sino una certeza que descansa. Porque lo más profundo que puedes experimentar con Dios no es su respuesta, es su presencia, y su presencia está en ti. Así que, cuando vuelvan los días en que todo parece callado, recuerda este momento. Recuerda que ya aprendiste a entender lo que antes no podías. Recuerda que el silencio ya no te asusta porque ahora sabes que es el lenguaje que Dios usa para construir en ti algo eterno. Ya no huyes del silencio, lo abrazas. Porque allí, en ese espacio sagrado, descubriste que la voz de Dios no siempre viene con sonido, pero siempre viene con verdad. Y esa verdad hoy arde dentro de ti. Es una llama que no se apaga, porque no fue encendida por emociones, sino por revelación. Es la voz que dice, estoy contigo. No lo dice en palabras, lo dice en paz, lo dice en consuelo, lo dice en propósito. Y tú, ahora, puedes escucharlo, porque el silencio ya no es ausencia, es comunión. Hoje você não precisa mais ter medo do silêncio.
Porque o silêncio que antes te feriu, agora é o lugar onde você encontra a voz que nunca mais será calada. O Espírito Santo não fala com ruído, mas com verdade. E essa verdade, uma vez revelada, transforma para sempre o coração que ousou permanecer firme quando tudo parecia mudo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque o Espírito já estava te conduzindo, mesmo quando parecia ausente. Agora ele te treina não para depender de sinais, mas para viver de presença, que essa presença te acompanhe, te envolva, te fortaleça e te ensine a nunca mais confundir silêncio com abandono. Você aprendeu a escutar. Agora caminhe com a certeza de que ele sempre fala, mesmo no mais profundo silêncio.